Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto como presidente de la Academia Mexicana de Derecho iniciar, gestar la inauguración de este congreso, vaya paradójicamente internacional, de, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hoy, 5 de septiembre del año 2024, que les pido una pequeña plegaria porque hoy cumpleaños mi fallecido padre, hasta el cielo un abrazo. Es un día muy significativo para mí en todos los sentidos. Y hoy está presente aquí mi hermana Claudia, que me da mucho gusto, una gran académica, estudiosa del derecho. Y bueno, está presente nuestro Consejo Directivo Nacional, vicepresidentes, secretarios nacionales, presidentes, vicepresidentes de capítulos, gente muy estudiosa de todo México. Y aparte de esto, pues tenemos a una parte importante de nuestros ponentes del Congreso que nos acompañan en la inauguración. Nos acompaña primero pues a nivel internacional Eddie Rodríguez Chávez, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Bienvenido, Eddie, gracias. Carlos Enrique Camps, secretario de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, Argentina, extraordinario también procesalista. Mi cariño para ti, mi querido Carlos, que gracias por acompañarnos. Nos acompañan los magistrados Gustavo Rodríguez Junquera, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, Humberto Rodelo García, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Rodrigo Serrano Castro, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, José Luis Aranda Galván, magistrado en retiro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, Claudia Janet Cota Peña, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Baja California, el magistrado Raúl Gutiérrez Agüero, magistrado que fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Nayarit. Y bueno, pues hoy, siendo las 16 horas con 6 minutos, damos por inaugurado este congreso que le dimos una vertiente internacional para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en un entorno donde las codificaciones procesales de estas materias eran a nivel de las entidades federativas, y se va a iniciar con la vigencia de un Código Nacional que implica algo muy importante, la formación de operadores, o sea, factor exógeno, que a veces no se preocupan los estados que generan estas reformas tan importantes, como se ha visto a la fecha. Están más preocupados muchas veces en otras cosas, pero el día de hoy vamos a iniciar este extraordinario congreso con una ponencia muy importante, una ponencia diría yo, de primerísimo nivel, como todos los ponentes nacionales e internacionales que tenemos, a cargo del ministro Miguel Ángel Fernández González, quien ahorita lo vamos a presentar. Primero le vamos a dar la bienvenida, quien es el ministro del Tribunal Constitucional de Chile. Y antes de iniciar, mi querido doctor Miguel Ángel Fernández González, quiero decirle que en acuerdo plenario la Academia lo ha designado miembro honorario. Bienvenido. Antes que la presentación, pues darle la bienvenida a mi querido ministro. Muchas gracias, doctor. Un saludo especialmente a todos y particularmente a los magistrados y funcionarios judiciales que nos acompañan. Yo aprovecho de transmitirles el saludo de la presidenta del Tribunal Constitucional de Chile y del Pleno de Ministros, que me han pedido transmitirles, como digo, un saludo muy especial, muy cariñoso desde Santiago, y agradecerles mucho la invitación y el honor que me hacen de integrarme a la academia. Es un honor inesperado, pero realmente que me compromete mucho con usted, doctor Naveja, y con la Academia Mexicana de Derecho. Muchas gracias por la invitación. Oh, gracias, doctor. El doctor Miguel Ángel Fernández González es ministro del Tribunal Constitucional de Chile, en virtud de que en julio del 2018 se le designó como tal por el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, por un periodo de 9 años. Es doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Investigación Jurídica por la Universidad de los Andes de Chile, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Chile y en la Academia Superior de Ciencias Penales,
Dictó clases en la Universidad de Chile entre 2000 y 2006 y en la Universidad de los Andes en 2000 a 2017. Ha sido profesor invitado en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y en la Universidad Católica de Argentina y hoy en la Academia Mexicana de Derecho. Dicta cursos de su especialidad en los magísteres de la Facultad de Derecho de las Universidades de Talca, prestigiosa de los Andes y Finisterre. Fue director del programa de Magíster en Derecho de 2015 al 2023 y actualmente es director del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autor de más de 50 artículos de su especialidad, con colaboraciones en obras colectivas publicadas en Chile, Argentina, Brasil, Francia y México, así como de los libros El Principio Constitucional de la Igualdad ante la Ley, La Libertad de Enseñanza ante la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, El Nuevo Proceso Penal frente a la Constitución y Derechos Fundamentales en 25 años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Integró el Consejo de Modernización de la Labor Legislativa, fíjense qué importante, creado por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados en 2015, y ha sido invitado regularmente a distintas comisiones parlamentarias a opinar de derechos acerca de materias constitucionales. Este Tribunal Constitucional, que con la coexistencia de Cortes Supremas es el órgano de cierre, quien adquiere a nivel constitucional una especial importancia, y sobre todo estos tribunales constitucionales, pues como órganos extrapoder, hoy tener la presencia del doctor Miguel Ángel Fernández González con el tema La experiencia en oralidad civil y familiar en Chile, es un verdadero privilegio para la Academia Mexicana de Derecho. Doy la bienvenida, reitero, a todos los miembros del Consejo, a los ponentes nacionales e internacionales que nos acompañan en la inauguración, y le doy el uso de la voz, mi querido doctor Miguel Ángel Fernández González. Adelante. Gracias, doctor Naveja. Le vuelvo a reiterar el agradecimiento y el saludo a todos los participantes de este Congreso Internacional y mi especial saludo a la Academia Mexicana de Derecho. El título que planteaba el doctor Naveja es un título, como vamos a ver, un poquitito equívoco en el caso de Chile, ¿no? Cuando hablamos de experiencia en oralidad civil y familiar en Chile. Porque tenemos experiencia de oralidad reciente, hemos comenzado a avanzar en este camino desde hace algunos años, pero no lo hemos hecho en materia civil. Precisamente el Código de Procedimientos Civiles es tal vez el único conjunto normativo de procedimientos relevantes en nuestro país que sigue sin incorporar la oralidad, sigue vigente el Código de 1906. Ya vamos a explicar un poquito este contexto. Y luego de reseñar una mirada general sobre la regulación de la oralidad en los procedimientos en Chile, particularmente en el procedimiento de familia y en el código y en el proyecto de Código Procesal Civil, voy a referir algunos antecedentes constitucionales de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a partir de nuestra regla, ya explicaré por qué digo nuestra regla, de debido proceso, y cómo la oralidad ha ido adquiriendo importancia en la jurisprudencia del tribunal y ha llegado a tener un lugar bastante preponderante a partir de un caso que se presentó durante la pandemia, precisamente, a raíz de una reforma legal, de entre las tantas reformas legales y administrativas que se tuvieron que introducir en los procedimientos para que la justicia ordinaria pudiera seguir funcionando en pandemia, ¿no? Y a propósito de eso se introdujeron una serie de disposiciones, una de las cuales gatilló precisamente un muy fuerte, un muy intenso debate en Chile, en que en el centro de ese debate precisamente estaba la oralidad, y entonces el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad, por primera vez de manera directa, podríamos decir sistemática, de referirse a la importancia de la oralidad y al rol de la oralidad dentro del debido proceso, que era una cuestión que respecto a la cual solo tenía pronunciamientos tangenciales, accesorios en la jurisprudencia, pero ahí tuvo que desarrollarlo con mayor profundidad. Tal como ha ocurrido en otros países de América Latina, Chile se incorporó a la oralidad en los juicios hacia fines de la década de 1990, con el Código Procesal Penal, que vino a reemplazar íntegra y sustancialmente, cambiando el modelo inquisitivo por el modelo acusatorio, el antiguo procedimiento contenido en un código de 1906. Posteriormente, más de 10 años después, en 2004, una ley introdujo la oralidad en materias de familia y un año después, el 2005, la incorporó al procedimiento laboral regulado en el Código del Trabajo.
La oralidad, como les anticipaba, no se ha incorporado en nuestro Código de Procedimiento Civil que data de 1902. Hay una reforma integral a ese código pendiente en tramitación parlamentaria, avanza a paso extraordinariamente lento en el Parlamento desde el año 2012. Precisamente me voy a referir a ese proyecto que está en el estado actual de tramitación. El Código de Procedimiento Civil vigente hoy día contempla un diseño formal fundamentalmente basado en la escritura y en el expediente. La escritura es la regla que domina casi sin contrapesos en nuestro procedimiento civil. En general, en los tres procedimientos donde sí se ha incorporado la oralidad, penal, laboral y de familia, se sigue la estructura del modelo propuesto en la Ordenanza Procesal Austriaca de 1895 por Franz Klein, uno de cuyos aspectos centrales se vincula con fortalecer, y así ha sido efectivamente, el rol del juez, el rol del tribunal, sea unipersonal o usualmente colegiado, en el conocimiento y decisión del asunto sometido a su resolución, distinguiendo, como lo hacía la ordenanza procesal, tres grandes momentos en el proceso. El primero, para definir el objeto de la controversia, en que en general, en los tres procedimientos, penal, procesal, penal, de familia y laboral, mantiene preponderancia la escrituración. El segundo momento consiste en una audiencia preliminar o preparatoria, que es oral y orientada principalmente a determinar la prueba que se admitirá en el juicio. Y el tercero, también oral, que consiste en el juicio propiamente tal. Siguiendo la estructura de las tres etapas mencionadas, en materia de familia, por ejemplo, la ley que regula el procedimiento dispone que el procedimiento será oral, concentrado, desformalizado, y en él primarán los principios de inmediación, actuación de oficio y búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes. Por eso, dice la norma, todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones expresamente contenidas en la ley, sin perjuicio del registro que debe llevar el tribunal respecto de las actuaciones que se produzcan oralmente. En el nuevo Código Procesal Civil, que se encuentra hace ya más de una década en tramitación parlamentaria, se establece que el proceso se desarrollará preferentemente en forma oral, salvo, como decíamos, la primera etapa, ¿no? La demanda, la contestación de la demanda, la reconvención, la contestación de la reconvención deben ser escritos. En relación a las tres etapas mencionadas, la legislación de familia señala que el procedimiento comienza por una demanda escrita, sin perjuicio que en casos calificados el juez puede autorizar al demandante a interponer su acción oralmente, pero se levanta un acta. La contestación y la eventual reconvención también deben formularse por escrito, aunque se admite la posibilidad que el juez autorice que se haga oralmente. La segunda etapa, en el caso de los tribunales de familia, establece precisamente la audiencia preparatoria, que ésta se desarrolla así oralmente. Se oye la relación breve y sintética que hacen las partes ante el juez de sus respectivas alegaciones en los escritos correspondientes. Se disponen medidas cautelares, se promueve, si es procedente, la mediación familiar como una solución alternativa al conflicto, se dispone la posibilidad de conciliación total o parcial si es del caso, se fijan los hechos que deben ser probados, así como las convenciones probatorias, se determinan las pruebas y se adoptan algunas otras resoluciones para el buen desarrollo posterior del juicio oral. En el caso del proyecto de Código Procesal Civil, también se establece en esta segunda etapa una etapa de audiencia preliminar en términos orales para resolver cuestiones relativamente semejantes, ¿no? Las partes hacen una presentación somera, dice el proyecto, de sus posiciones sostenidas en los escritos con que se ha dado inicio al proceso, se resuelven las excepciones que sean necesario decidir porque son de previo y especial pronunciamiento, y se establecen los hechos y las cuestiones probatorias que deberán desarrollarse en el juicio. En la tercera etapa, precisamente, la Ley de Tribunales de Familia dispone que la audiencia de juicio se lleva a efecto en un solo acto o en sucesivas audiencias si es necesario, y tiene por objeto recibir la prueba que el tribunal ha admitido y ha dispuesto, procediendo a verificar la presencia de las personas, etcétera, como ustedes conocen el desarrollo de esa audiencia de juicio.
Lo mismo el Código de Procesal Penal. Procedimientos equivalentes considerando las tres etapas, se establecen también en materia penal y laboral. Este es más o menos el marco desde el punto de vista legislativo del estado de la oralidad en Chile. Es decir, está fuertemente, completamente introducida, salvo en la etapa inicial de presentación de escritos iniciales, fuertemente introducida y rige las dos grandes etapas de los procesos en materia de familia, en materia penal y en materia laboral. No se ha incorporado en materia procesal civil. En general, si uno revisa los procedimientos, llamémoslos especiales, estoy pensando en los procedimientos que se desarrollan ante los tribunales ambientales, por ejemplo, o ante los tribunales tributarios, u otros tribunales de esa naturaleza, en esos procedimientos especiales, la regla de funcionamiento, de ordenación que prima del proceso, no es la oralidad, es la escrituración. Por eso la escrituración sigue siendo una regla muy importante, forma parte de alguna manera de la cultura jurídica en Chile. Y recojo algo que decía el profesor Naveja en su presentación, ¿no? La oralidad supone realmente un desafío enorme para lo que nosotros denominamos, la expresión no es muy grata, pero los operadores jurídicos, ¿no? Los abogados, los jueces, los funcionarios, etcétera, ¿no? Incluso para las partes, para los testigos, para los peritos especializados, para las policías que deben concurrir a declarar, para los funcionarios de los servicios de asistencia social, en el caso del derecho de familia, etcétera, ¿no? La oralidad requiere ser capacitada, requiere ser entrenada, ¿no? Supone ciertas técnicas, supone ciertas habilidades para poder desenvolverse además en la inmediatez que supone el desarrollo, sobre todo de la audiencia preparatoria, que es muy importante, y particularmente en la audiencia de juicio, ¿no? Además, a esto asociado, en los tres casos de procedimientos orales, a sistemas recursivos extraordinariamente excepcionales, extraordinariamente estrictos. Entonces, es muy excepcional el poder recurrir a los tribunales superiores en contra de las decisiones que se adoptan, tanto en el juicio oral, salvo la sentencia de término, ¿no? Y sobre todo, muy importante, en la etapa de la audiencia preliminar, ¿no? Prácticamente las partes, los abogados, en fin, se juegan el juicio en esa audiencia preliminar sin posibilidad de que las resoluciones que adopte el tribunal sobre las convenciones probatorias, sobre las excepciones, sobre la exclusión e inclusión de testigos, peritos, etcétera, puedan ser objeto de recursos. Lo menciono porque este es uno de los temas más recurrentes hoy día. Si uno examina cuantitativamente el rol de asunto del Tribunal Constitucional de Chile, uno de los temas más recurrentes son acciones de inaplicabilidad que intentan las partes, particularmente los imputados, pero también las otras partes, por ejemplo en materia penal o en materia laboral, en contra de decisiones adoptadas por los tribunales en la audiencia preliminar. Respecto de normas legales, el tribunal controla normas legales, no es un tribunal de amparo de derechos, respecto de normas legales extraordinariamente restrictivas en materia de recursos en esa fase del proceso. Entonces nos encontramos con dos momentos muy relevantes, audiencia preliminar y juicio, regidos por la oralidad y por la inmediatez, y por lo tanto con muy estrictos y muy excepcionales mecanismos recursivos. De esta manera es extraordinariamente relevante la capacitación de jueces, funcionarios, abogados, testigos, peritos en la oralidad. Esto es la esencia del sistema, no solo para que ellos se desempeñen bien, sino que para que efectivamente el tribunal pueda contar con todos los elementos y los antecedentes fidedignos que permitan adoptar una decisión justa en definitiva, ¿no? Este es el marco legal. Hay varias hipótesis. ¿Cuáles son las bases constitucionales del debido proceso en Chile y cómo se ha venido a insertar en los últimos 2 o 3 años precisamente el papel o el rol de la oralidad desde el punto de vista ahora ya no de la estructura de la regulación de las leyes, de los procedimientos, sino que desde el punto de vista de las garantías constitucionales? En nuestra Constitución, nosotros no utilizamos, no aparece en la Constitución chilena la expresión debido proceso. Por una decisión del redactor de la Constitución, le parecía que era una fórmula muy ajena al constitucionalismo chileno y al constitucionalismo fundamentalmente europeo continental, ¿no?
Y usa una expresión distinta, pero que desde un punto, todos los tribunales y toda la doctrina, en fin, han sostenido que quieren referirse al debido proceso. Dice que los procedimientos y también las investigaciones, no solo los procedimientos, deben ser racionales y justos. Esta es la regla. Toda persona tiene derecho a un procedimiento racional y justo. Este es el marco constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha sostenido que lo que quiso hacer el redactor de la Constitución, con esta frase muy breve, ¿no?, que el procedimiento deba ser racional y justo, fue dejar un amplio margen, un amplio campo de configuración al legislador para que cuando regulara los distintos procedimientos pudiera establecer procedimientos diferentes según fueran más o menos idóneos, más o menos eficaces, más o menos racionales o justos respecto del asunto, la materia, el ámbito a que ese procedimiento refiriera. No hay un procedimiento preestablecido desde la Constitución que deba repetirse en todas las instancias o en todos los eventos, ¿no?, sino que hay un amplio margen de configuración dado al legislador. Pero el legislador tiene que actuar dentro de estas coordenadas, ¿no? Debe establecer siempre, sin excepción, dice la Constitución, las garantías de un procedimiento racional y justo. Y entonces la jurisprudencia, de manera yo diría bastante unánime, ha fijado naturalmente ciertas reglas elementales, podríamos decir básicas, que pueden admitir excepciones, por cierto, pero son excepciones, pero ciertas reglas básicas que deberían estar presentes por regla general en todo procedimiento, ¿no?, como la publicidad de las decisiones de los tribunales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de las presentaciones de las partes por la contraria, la defensa sin perturbaciones, sin embarazos, sin interrupciones por parte de los abogados, ¿no?, la defensa técnica, la defensa legal, la producción libre de pruebas, el examen de la prueba que se rinde, la bilateralidad de la audiencia y el sistema de recursos, sin definir, como decíamos a nivel constitucional, un sistema específico de recursos. La pregunta entonces es la siguiente. En este marco constitucional, donde la Constitución asegura como un derecho fundamental a todas las personas el que los procedimientos a los que se someten deben ser racionales y justos, y encarga a la ley establecer procedimientos racionales y justos, la pregunta es, ¿puede plantearse que la oralidad constituye entonces una garantía que integra el procedimiento racional y justo? Si es así, ¿todo procedimiento debería fundarse en este principio? ¿Puede establecer el legislador procedimientos o escritos, o incluso principalmente escritos, o esta debe ser la excepción? Más allá del contrapunto entre escritura y oralidad, el profesor Palomo Vélez, de la Universidad de Talca, precisamente a la que recordaba el profesor Naveja, el profesor Palomo Vélez señala que cuando el adecuado término medio entre la oralidad y la escritura se ha encontrado, los resultados han sido muy buenos. Pareciera que no hay una petición de principios en esto. No es que todo deba ser oral, no es que todo deba ser escriturado. La oralidad parece ser una herramienta que es útil, que es eficaz, que es eficiente para cumplir precisamente las garantías del debido proceso. Las garantías de publicidad, las garantías de bilateralidad, las garantías que permiten a las partes conocer las actuaciones de la parte contraria, etcétera, ¿no? Mauricio Duche, Felipe Marín y Cristian Riego dicen que al diseñar el proceso civil, están mirando el proyecto de código, como punto de partida al debido proceso y al juicio oral como mecanismo eficaz de depuración de la información, mostrando con ello por qué estimamos que sin un cumplimiento efectivo de estos, es decir, entre ellos de la oralidad, cualquier reforma a los procesos judiciales no estará a la altura del desafío y pondrá en riesgo la oportunidad de lograr procesos judiciales modernos, eficaces, respetuosos de los derechos de las personas. ¿Es la oralidad una condición del debido proceso? ¿Es la oralidad una regla indispensable para garantizar un procedimiento racional y justo? Para aproximarnos a una respuesta, porque probablemente aquí no existen reglas absolutas, ¿no? Los distintos procedimientos
podrán tener distintas naturalezas. En un procedimiento como el que se desenvuelve ante nuestros tribunales ambientales, por ejemplo, o ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que son tribunales no solo además integrados por abogados, por letrados, sino que también por expertos. En el caso de los ambientales, por expertos ambientalistas, en el caso de libre competencia, por economistas. Probablemente imponer la oralidad puede ser muy complejo, ¿no?, para examinar los asuntos económicos o ambientales tan complejos como los que suelen revisar esos tribunales. Entonces ahí el legislador ha mantenido la regla de escrituración. Pero en familia, en procesal penal, en laboral y eventualmente cuando se apruebe el Código en materia procesal civil, sí se ha avanzado hacia la oralidad. El Tribunal Constitucional siempre había mencionado, a propósito de cuestiones, como digo, que no tenían que ver directamente con la oralidad, a la oralidad como un elemento, vamos a decir, relevante dentro de los procesos que así la establecían: el penal, el laboral y el de familia. Y esto lo repetía usualmente como una especie de frase de estilo, ¿no? Que la oralidad, la inmediatez, en fin, son elementos esenciales, centrales de estos procedimientos. Hasta que tuvo oportunidad de conocer de una causa, la verdad que fueron muchas causas, fueron varias, yo diría varias decenas de causas, porque nuestra inaplicabilidad solo surte efecto para el caso en que se pronuncia, ¿no? Por lo tanto no tiene efecto general y todos los afectados tenían que recurrir, en ese caso, en los distintos procedimientos. Pero tuvo oportunidad de pronunciarse muy directamente sobre la oralidad, a propósito de una ley especial que se dictó, entre otras que se dictaron con motivo y durante la pandemia. Esta ley vino a regular los procedimientos, los juicios a través de medios remotos, ¿no? Los juizums, como dicen los autores especialistas en esta materia, ¿no? Esta ley permitía la suspensión de las audiencias en las distintas etapas del proceso, precisamente por encontrarnos en pandemia y en una situación de estado de excepción constitucional por la cuestión sanitaria, ¿no? Pero permitía que esa suspensión se produjera solo cuando hubiera un impedimento que obstaculizara la realización de la audiencia en forma absoluta. En forma absoluta. Por lo tanto, si el impedimento no era absoluto, no era, vamos a decir, grave, determinante, de imposibilidad total, la audiencia debía desarrollarse. Solo se podía suspender en caso de impedimento absoluto. Y esto es lo que se trajo a discusión del Tribunal Constitucional. Mire, en este proceso, y fueron decenas de procedimientos, estamos todos de acuerdo, incluyendo al que requería la protección del tribunal, estamos todos de acuerdo que no hay un impedimento absoluto. Se puede llevar a cabo la audiencia a través del remoto, como estamos hoy día escuchándonos y viéndonos nosotros, ¿no? Es perfectamente posible hacerlo. Pero el imputado, o los imputados en las distintas causas fundamentalmente, requirieron la acción del Tribunal Constitucional porque estimaron que esa exigencia, que el impedimento fuera absoluto, impedía al tribunal suspender la audiencia frente a situaciones en que no existiera un impedimento absoluto, pero que fuera compleja la realización de la audiencia. Fundamentalmente, en aquellos casos en que por circunstancias fácticas y por producto de las cuarentenas que se dispusieron en la pandemia, por ejemplo, el abogado no estaba en el mismo lugar del imputado y por lo tanto no iba a poder estar en presencia física junto a él en la pantalla, no incluso por disposición sanitaria, y por lo tanto iba a tener la asistencia jurídica a través del Zoom y no iba a poder transmitirle, conversar, intercambiar con su abogado defensor durante el desarrollo de la audiencia. Por ejemplo, porque no se daba garantía de que los testigos o peritos no estuvieran siendo inducidos o preparados o que estuvieran leyendo declaraciones previas que podían ver en el computador, en la pantalla, mientras declaraban, o que un tercero estuviera soplándoles al oído, ¿no?, diciéndoles lo que deberían señalar. Entonces vinieron los imputados al Tribunal Constitucional y dijeron: mire, esto afecta nuestra garantía de derecho a defensa.
Mi abogado no puede estar presente conmigo en la sala de audiencia o en el lugar donde yo estoy, incluso privado de libertad, porque fíjese que está en otra ciudad, en otro lugar, y producto de las cuarentenas no se puede desplazar, o porque por reglas sanitarias no nos dejan estar a los dos juntos, ¿no? Y tampoco mi abogado va a poder contrainterrogar adecuadamente a los testigos y a los peritos, ni sabemos si van a estar leyendo sus deposiciones, sus declaraciones, o si van a estar siendo asistidos por un tercero. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? El juicio se puede suspender, explica la situación, pero las circunstancias alegadas para pedir la suspensión deben ser un impedimento en forma absoluta, lo que significa que si hay afectación del derecho a defensa, pero no total, el juicio no se suspenderá y deberá ser realizado a pesar de estar afectado parcialmente el derecho a defensa, sin que la judicatura, sin que el tribunal que está conociendo esa causa pueda restablecer su imperio, impidiendo la realización del juicio en condiciones que pueden ser precarias, impidiendo que éste sea suspendido, aun cuando se asume que los derechos al debido proceso y a la defensa se vean degradados, ni siquiera afectados, degradados. La expresión que usa la Constitución es amenazados o perturbados, ¿no? Ni siquiera impedidos. La sentencia, sobre la base del derecho de acceso a la justicia en las audiencias realizadas por medios remotos, establece la siguiente base. La interdicción de la indefensión es un principio general. En nuestro sistema jurídico, su consagración es sencilla. La defensa letrada no puede ser interferida. Es inviolable, es irrenunciable, es un elemento del racional y justo procedimiento. En este orden, toda hipótesis de indefensión, sea total o parcial, debiendo además agregarse que al estar la actividad jurisdiccional regida por el principio de legalidad del juzgamiento y por el deber de motivación de la sentencia, el derecho a defensa debe necesariamente incluir la asistencia letrada. Y esta asistencia tiene que ser concreta y efectiva. No se satisface con el mero nombramiento de un abogado defensor. La asistencia jurídica implica estar o hallarse presente en el lugar donde se está realizando la diligencia, con posibilidades ciertas de que la asesoría sea efectiva y no un puro formalismo de comparecencia y contemplación, carente de acción y sin significación real. Llevado al ámbito del derecho a defensa, se sostiene, como ustedes saben muy bien, al igual que el debido proceso, que tiene dos dimensiones, la dimensión formal y la dimensión material. Si bien la limitación solo se puede suspender por impedimento absoluto, se vincula directamente con el principio de inmediación, la sentencia avanza también hacia la oralidad. Y aquí viene lo que me interesaba destacar, acudiendo, entre otros antecedentes, a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Castillo-Petruzzi y otros con Perú. Este tipo de juicio debe ser un juicio concentrado y con inmediación, lo que lleva necesariamente a que todo lo que puede influir en la decisión judicial tiene que haberse practicado en presencia judicial, de modo que la decisión no puede atender sino a las alegaciones o a las pruebas hechas o practicadas ante el juez y en audiencia pública. Por lo que la cuestión constitucional dice relación con la satisfacción, en el contexto de la utilización de videoconferencias, en la audiencia de juicio relativa al caso, del estándar de diferentes principios presentes en el marco del debido proceso, todos los cuales deben concurrir y ser respetados en el desarrollo de cualquier controversia sometida al conocimiento de un tribunal. Esto se traduce, por ejemplo, uno de esos elementos, en el hecho que el defensor pueda ejercitar en el juicio el conjunto de facultades que la ley le otorga, para percibir los cargos y la prueba, para mantener contacto directo y en tiempo real con su representado, para ofrecer y presentar la prueba, así como para poder expresar en forma clara e ininterrumpida sus fundamentos durante el desarrollo del juicio. En este sentido, un juicio telemático solo garantiza que es imposible verificar el cumplimiento de ciertas prohibiciones establecidas en los procesos orales, como la prohibición de lectura, por ejemplo. En efecto, en una sala de audiencia, el examen de vista a corta distancia permite fácilmente constatar que no hay lectura de un testigo o de un perito.
Más, en un juicio telemático, la pantalla del computador puede contener varias ventanas abiertas al mismo tiempo, mensajería instantánea, documentos de texto, que pueden ser leídos mirando la pantalla, sin apareciendo como que no se está precisamente leyendo. Uno de los avances de estos nuevos procesos penal, familia, laboral, con respecto a los antiguos procedimientos, particularmente en materia penal, es que superada la mediación como principio informador, ya no se juzgan papeles, no se juzga el expediente, como lo era al resolver precisamente las cuestiones sobre la base de la lectura de los papeles, de los escritos, ¿no es cierto?, que todos conocimos y que todos presentábamos, sino que se juzga lo que se produce y lo que se percibe en tiempo real en una audiencia mediante el uso de los sentidos, por seres de carne y hueso, que plantean un caso y producen prueba en dicha audiencia, la cual es examinada y contrastada in situ, inmediatamente, bajo la percepción directa de los jueces o del juez, del tribunal y de los demás intervenientes. Marco en el cual el contraste es necesario. Aparece aquí el principio contradictorio, como presupuesto necesario para que dicho contraste sea eficaz en términos de permitir apreciar y establecer hechos, y a partir de ellos tomar decisiones en derecho. Este ejercicio requiere de la oralidad como regla operativa al menos como regla operativa, y de la inmediación, y traerá como consecuencia, entre otras, la superación del sistema de prueba legal tasada. Ya no se juzgarán fojas de un expediente, sino la credibilidad, razonabilidad, expertise, idoneidad, coherencia de las pruebas producidas en el juicio oral. En conclusión, dice el tribunal, en materia procesal, la opción legislativa por los principios informadores del procedimiento no es una cuestión meramente técnica, ni tampoco tienen el mismo valor constitucional todos los principios informadores del procedimiento. Entre escrituración y oralidad debe tenerse presente que esta última ha sido una opción por motivos de mayor estándar de garantía de derechos. Debe traerse a colación lo razonado por el maestro Esparza Leibar, quien en referencia al sistema español señala que los motivos de la preferencia, no es una obligación, de la preferencia por la oralidad son variados. Pero nosotros, dice Esparza, nos inclinamos a pensar que el fundamental de entre ellos sea que un procedimiento en que rige la oralidad es con notoria diferencia más apto para obtener la tutela efectiva a que se refiere el artículo 24 de la Constitución española, y más adecuado para articular un proceso con todas las garantías. Este razonamiento es predicable respecto del estándar del pleno ejercicio del derecho a defensa y de las garantías de racionalidad y justicia. Sobre esa base, el Tribunal Constitucional, en decenas de fallos, declaró la inconstitucionalidad de la forma absoluta y por lo tanto permitió a los jueces, en las audiencias correspondientes, donde se planteaba la objeción o el incidente por parte de la parte afectada de no poder realizar la audiencia en forma remota porque afectaba el derecho a defensa, le permitió al juez entonces evaluar si efectivamente esto estaba ocurriendo, y posteriormente la Corte Suprema también, al conocer de recursos en sede judicial ordinaria, validó también esta misma decisión. Concluyo. Sin excluir del todo la escrituración, especialmente en la etapa inicial del procedimiento, la oralidad aparece como una herramienta que contribuye a configurar un procedimiento racional y justo en la nomenclatura de la Constitución chilena, un debido proceso. No es, por cierto, ni puede concebírsela como un fin en sí mismo. Por ejemplo, para justificar, lo anticipaba, que las decisiones adoptadas en una instancia no sean susceptibles de revisión por un tribunal superior, sobre todo si se trata de resoluciones cruciales en el procedimiento. Pero sin duda es un instrumento útil para perfeccionar la racionalidad y justicia del proceso. Y como decía, concluyo con esto, doctor Naveja, y como decía, la oralidad fundamentalmente es un enorme desafío para todos los que intervenimos en los procedimientos, particularmente, naturalmente, para los abogados que litigan, ¿no es cierto?, porque requiere capacitación el poder desarrollar las alegaciones y el poder contraargumentar y el poder contrainterrogar e interrogar adecuadamente para que los jueces puedan tomar la mejor decisión. Muchas gracias, doctor Naveja. Gracias, mi querido doctor. Vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Un gusto haber escuchado al doctor Miguel Ángel Fernández
González, el análisis de este diálogo de fuentes, de este diálogo jurisprudencial, con algunos estándares como el que abordó el doctor del caso Catilla Petruzzi, donde se ha pronunciado en muchas ocasiones en temas del debido proceso, la Corte Interamericana, el caso Radilla Pacheco, Suárez Rosero, el caso Rico contra Argentina, el caso Ayarri, y todo el pronunciamiento de este órgano de cierre del caso tan importante como lo es en la Corte, el Tribunal Constitucional chileno, que siendo una alta corte es de las más prestigiosas, doctor, donde se demuestra la trascendencia que se tiene de la especialización de la magistratura constitucional y de la independencia en la magistratura. Este es un ejemplo, el caso chileno de verdad, no porque hoy esté el doctor Miguel Ángel Fernández González, que verdaderamente el Tribunal Constitucional es un Tribunal Constitucional paradigmático y de los que dan mayor seguimiento a esa esencia que no más marcó Kelsen, sino desde Jelinek, con todas esas aportaciones de un tribunal constitucional ajeno a los tres poderes, digamos extrapoder, y qué importante escucharlo, mi querido doctor Miguel Ángel. Bueno, vamos a iniciar. La primera pregunta la hace nuestro amigo Carlos Enrique Camps, secretario de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Adelante, mi querido Carlos. Gracias, José, por esta posibilidad, y gracias por invitarme a participar de este evento tan importante, con tantos colegas de tantos lugares tan trascendentes. Y seleccionados, sinceramente, mis queridos ministros, magistrados y verdaderos expertos en el área procesal, civil y familiar, todos seleccionados. Ahí hay magistrados, hay investigadores, docentes, hay fiscales de anticorrupción, pero gente de verdad muy calificada dentro de la cognición jurídica, pero dentro de la probidad, muy exigente en la academia, el momento de elegir, y este es un segmento muy seleccionado. Adelante, perdón, Carlos. No, un gusto. Quisiera preguntarle al ministro Fernández, después de haber escuchado su completísimo panorama acerca de la oralidad en Chile, la oralidad vigente, como él bien nos explicó, en el fuero penal, laboral y familia, y la oralidad proyectada en el fuero civil y comercial. Quisiera preguntarle al ministro si tiene noticia de alguna resolución de la Corte Interamericana que haya, digamos, puesto bajo la lupa, enjuiciado el actual sistema procesal, escriturario, entiendo, civil y comercial chileno, y haya habido alguna definición. ¿Por qué pregunto esto? Lo pregunto interesadamente. En el caso argentino, que estamos en un proceso similar al chileno, donde la oralidad, quizás con un poquito más de avance, por lo que refiere el ministro, que en Chile, pero no demasiado avance, todavía los códigos procesales, la ley positiva procesal argentina, que además son más de 20 los ordenamientos procesales en nuestro país, con el sistema federal, todavía no ha recogido en forma plena la oralidad, de forma masiva y generalizada en todo el país. O sea, estamos todavía transitando justamente la transición de un sistema al otro. Pero en este estado de transición, el sistema procesal, civil y comercial argentino ha sido enjuiciado ante la Corte Interamericana, y puntualmente recuerdo en el caso Furlan y familiares contra Argentina, en ese caso, más allá del tema de fondo, que fue el primer caso donde hubo defensor público y defensores públicos interamericanos, en ese caso Furlan. Ha sido un caso, a mi juicio, para mí es un caso fundamental para el derecho argentino y creo que para el sistema de derechos humanos latinoamericano que compartimos. Claro. En Furlan, más allá del tema de fondo, hubo uno de los agravios de los damnificados se basaba en el hecho de que ellos consideraban que si el sistema procesal que se utilizó para resolver en el país el caso Furlan hubiese sido oral, habrían sido otras las soluciones y el sistema hubiera dado respuestas mejores, más adecuadas, más eficaces a la situación generada de violación de derechos humanos en ese proceso. De hecho, una de las pretensiones de los damnificados, de los abogados de los damnificados, era que se condenase al Estado argentino a que procediera a realizar una reforma procesal oral, que diera lugar a un proceso oral.
en lo civil y comercial. Y el Tribunal Interamericano, la Corte Interamericana, consideró expresamente que eso no era un elemento a tener en cuenta en la condena. Es decir, no consideró necesario condenar al Estado a que estableciera obligatoriamente la oralidad, porque dijo, y esto me parece muy importante, que el propio sistema, como estaba diseñado, contenía las herramientas que adecuadamente utilizadas habrían dado una mejor respuesta al caso. Con lo cual, a la Argentina, la Corte Interamericana nos dijo, en base a nuestra normativa hoy vigente, la oralidad no es un requisito imprescindible para que el proceso sea eficaz. La eficacia puede ser perfectamente conseguida con otro tipo de utilización de las mismas herramientas escriturarias que hoy tenemos. Quisiera saber si algo similar ocurrió en Chile, es decir, si respecto de Chile, la Corte Interamericana ha dicho algo similar a lo que ha dicho la Argentina. Muchas gracias, profesor Carlos Enrique Camps. No tenemos en materia estrictamente de procedimiento civil y comercial algún caso o algún pronunciamiento y tampoco particularmente de la oralidad. Pero dos comentarios a propósito del planteamiento de Carlos Enrique. El primero es que es interesante el caso Furlan precisamente porque aparece esta dimensión que yo trataba de relevar y que puso de relieve también el Tribunal Constitucional en el caso que planteaba, en el sentido que no parece ser la oralidad necesariamente una regla del debido proceso, pero sí aparece como una regla, o puede aparecer como una regla del debido proceso en ciertos casos o en ciertos procedimientos. Y sí, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional regularmente, como decía, lo ha dicho como a la pasada, ¿no? Un poco de oiter dicta, que en aquellos casos en que el legislador ha incorporado la oralidad en el procedimiento, pasa a integrar el debido proceso. Y por lo tanto no puede ser obviada, no puede, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante el caso Furlan en ese punto. Y lo segundo, que tiene que ver tal vez con esto en el caso chileno, y que tiene que ver con la lentitud en la reforma, ¿no? Se vincula con que nuestro procedimiento civil y comercial, la gran objeción que hoy día se le plantea es la lentitud, ¿no? Esta es la principal objeción, es bastante obvio, ¿no? Porque, las dilaciones indebidas. Claro, y eso tiene mucho que ver con que la inmensa mayoría de las causas que llevan nuestros tribunales civiles, sobre todo en primera instancia, sobre el 85% de las causas corresponden a causas de cobranzas ejecutivas que desarrollan las casas comerciales o los retail, ¿no? Entonces, hay una cierta cuestión política comunicacional, social, etcétera, ¿no? Que ha entrabado mucho el desarrollo de una reforma procesal civil, que naturalmente supone muy cuantiosos recursos, ¿no? El que es un poco, voy a decir, el eslogan, ¿no? La frase de la cuña, como se dice ahora, ¿no? Bueno, se le está mejorando el procedimiento y se está haciendo más rápida la persecución de las deudas por parte de las grandes casas comerciales, ¿no? Cosa que puede tener alguna validez, digamos. Entonces, de alguna manera, esto también entorpece que se avance, pero es absolutamente indispensable avanzar en este sentido. Muchas gracias. Gracias. Doctor. Oye, Carlos, acaba de estar con nosotros dos defensores particulares, nuestra amiga María López Puleyo de Argentina y Andrés Mariño de Uruguay, y precisamente en la vía ejecutiva del cumplimiento por parte de estas resoluciones de los países, vamos lentísimos, así de que qué podemos esperar en otro tema, pero qué interesante, ¿eh? Qué interesante hay en todo este tema del debido proceso de ley. Yo creo que no va a tardar en pronunciarse porque es el tema evidentemente que más se aborda porcentualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tema del debido proceso. Eso no es verdad. Pero gracias, Carlos. Gracias, ministro, y gracias. Gracias, amigo querido. Adrián, te escucharemos pronto en tu disertación. Gracias, Carlos, querido. Mi querido amigo Adrián de la Rosa, vicepresidente nacional de Baja California Sur. Adelante, Adrián, por favor, con la pregunta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro Miguel Ángel Fernández, por su ponencia tan interesante, tan detallada. Ministro, más allá de la forma de discusión del proceso, porque en América Latina
hemos estado transitando de la escritura a la oralidad, inclusive el expediente electrónico. Pero creo que para poder realizar los principios de igualdad del que se refirió y también el debido proceso, ¿qué se está haciendo o qué se ha hecho últimamente en Chile para, digamos, definir con más claridad el principio de buena fe y otros conceptos como el abuso del proceso, el fraude procesal y otras malas prácticas que definitivamente impiden precisamente la realización de estos principios fundamentales en el derecho internacional de los derechos humanos? Gracias. Gracias, Adrián. Adelante, ministro. Muchas gracias. Es un tema en el que estamos claramente, me parece a mí, al debe, claramente atrasados. Yo diría que la literatura especializada es escasa primero, y como todos sabemos, no es difícil pedirle a los jueces, a cualquier juez, avanzar muy profundamente si no tiene una literatura que vaya apoyando y que vaya solidificando líneas de acción, ¿no? Entonces, en materia de buena fe, de fraude procesal, de abuso del procedimiento, de cuando en cuando nos encontramos con algunos pronunciamientos, particularmente en tribunales especializados, a libre competencia, por ejemplo, tiene algunas cosas, más que en los tribunales ordinarios y en las causas civiles o comerciales generales, ¿no? Porque además, y esto probablemente tiene que ver no con una cuestión de derecho positivo o de regulación normativa, tiene que ver con una cuestión más bien cultural, ¿no? De la cultura jurídica chilena, en el sentido que hay una especie, vamos a decirlo así, de derecho a litigar, ¿no? Y en los últimos años, en los últimos 30 o 40 años, ha habido un proceso que creo que lo hemos estado viviendo todos, y en Chile también, de enorme judicialización de todo. Todo hoy día termina en los tribunales, digamos, ¿eh? Desde las cosas más simples, que pueden ser muy importantes para las personas que las sufren, pero objetivamente muy sencillas, muy simples, digamos, que de pronto se resuelven con una buena conversación, hasta cosas verdaderamente muy complejas, ¿no? Pero en Chile tenemos esta idea de litigar y tenemos incluso un derecho a la Corte Suprema, ¿no? Es muy difícil en Chile establecer limitantes de recursos, particularmente ante la Corte Suprema. ¿Cómo no va a la Corte Suprema? No va a poder ver mi causa, ¿no? Aunque sea, como digo, muy insignificante desde el punto de vista sistémico, ¿no? Para cada persona su causa es lo más relevante, ¿no? Entonces, las ideas que a mí me parecen fundamentales, como la buena fe, como el fraude procesal, como el abuso del procedimiento, constituyen nociones muy teóricas en que es difícil avanzar. Les voy a contar una infidencia. Cuando en el Tribunal Constitucional el requirente pierde por unanimidad, cosa que no es común, pero puede ocurre de cuando en cuando, se tiene que evaluar si se le condena en costas. Y la verdad que creo que ha habido una condena en costas en 40 años, digamos, o algo así, ¿no? Y uno se mira, en fin, y tiene que ser unánime además, entonces, o por mayoría, entonces, si llegó hasta acá, si vino hasta acá, en fin, tiene un caso, es importante para la persona, etcétera. Bueno, entonces tiene más bien que ver con una cuestión cultural que con una cuestión de diseño jurídico en nuestro caso. Perfecto, gracias. Doctor, me hace una pregunta uno de nuestros vicepresidentes nacionales de Puebla, Ricardo Rogelio Corral Valdés, si el tema de la oralidad no tiene que ver más con la elección del método de debate que con el debido proceso. Yo creo que sí, creo que es cierto en términos de una primera aproximación. Voy a ponerlo de la siguiente manera, cuando yo legislador, como decía, con el amplio margen que me concede la Constitución, voy a diseñar el procedimiento, yo puedo estimar que la oralidad es la más adecuada fórmula, la más adecuada herramienta, la más adecuada manera de desarrollar el proceso, el método en la expresión del doctor Corral, ¿no? Y esa decisión en principio parece difícil de cuestionar, ¿no? Y de ahí que el tribunal diga después, bueno, si el legislador definió la oralidad, hay que estarse a la oralidad pasa a ser un elemento central. Pero también me parece, creo que una cosa no obsta a la otra, que la oralidad ofrece ciertas garantías que tienen que ver más que con las partes, tienen que ver con los intereses generales del proceso.
tienen que ver con la publicidad, tienen que ver con la transparencia, tienen que ver con el acceso a la justicia. Entonces, de pronto, la oralidad en un proceso, vamos a decir, un proceso de familia, vamos a decir, un proceso laboral. Oiga, a lo mejor a las partes no les interesa la oralidad, digamos, tal vez quisieran desarrollarlo por escritura y desde esa manera estar un poco más ajenas a la... Pero es importante tener el control social respecto a la judicatura en materias que son extraordinariamente relevantes, resguardando las reservas, en fin, lo que corresponda, ¿no? Entonces, yo me he ido convenciendo, por decirlo así, que la oralidad es un método, es una herramienta, no es un fin en sí mismo, como decía, pero es una herramienta que contribuye a una mejor justicia, vamos a ponerlo en esos términos muy, muy amplios, ¿no? Por lo tanto, creo que el doctor Corral tiene en parte razón, pero me parece que una cosa no obsta a la otra. Yo creo que en algún momento la Corte se va a pronunciar en relación a ese tema que ha abordado de la dilación indebida vinculada al 8.1 de la Convención en este tema. Doctor Miguel Ángel, ahora hace uso de la voz el magistrado Rodrigo Serrano. Adelante, magistrado. Muy buenas tardes, muchas gracias, presidente. Un honor estar en esta conferencia de apertura de este Congreso Internacional que organiza la Academia Mexicana de Derecho. Felicito al doctor Miguel Ángel Fernández, ministro del Tribunal Constitucional de Chile, por su exposición y que pues ha puesto en la mesa un tema muy interesante, como ya hemos visto, que lo que implica propiamente el contraste entre un procedimiento oral ante un procedimiento escrito, o en todo caso un procedimiento mixto. Pero sí, yo creo que el elemento central es el poder discernir efectivamente la trascendencia de la oralidad respecto a la tutela efectiva, respecto también a al debido proceso e incluso respecto a la eficacia procesal. Nos comentaba el ministro pues del avance que ha tenido en Chile la oralidad en materia penal, laboral y familiar. ¿Cuál sería, a su juicio, ministro, este aparente rezago de la materia civil y comercial respecto a la oralidad? ¿Habrá alguna causa específica que no se ha transitado con la misma celeridad que en las otras materias que usted nos explicaba? ¿Cuál sería la causa? Y por otro lado, también preguntarle respecto a que nos señalaba que es poco recursiva la oralidad, precisamente para darle celeridad al proceso. Y habló de algunas acciones de inaplicabilidad respecto a normas legales. Que nos pudiera explicar un poquito este último concepto, cómo un poquito ampliarnos sobre estas acciones de inaplicabilidad. Es cuanto. Gracias. Adelante, ministro. Perfecto, doctor Serrano. Respecto a lo primero, como decía, el retraso, la lentitud en la tramitación de la reforma procesal civil, tiene que ver en parte con esta especie de aura negativa que se ha puesto sobre la reforma, en el sentido que en realidad sería más bien un beneficio para las grandes casas comerciales y agilizar los cobros de las deudas de sus tarjetas de crédito, etc. En segundo lugar, el problema del financiamiento, del costo presupuestario de la reforma, particularmente en estos últimos años, que con pandemia, en fin, ha habido una situación crítica desde el punto de vista de la economía, y hay tantas otras necesidades. Y tercero, me parece a mí que vuelvo a la cuestión de la cultura jurídica, ¿no? El procedimiento civil es un procedimiento civil y comercial en Chile muy acendrado, tiene más de 100 años el código. Claro, estamos todos, digamos, muy acostumbrados. Se ha introducido la litigación por medios electrónicos, no la tramitación electrónica, prácticamente en todos los procedimientos, particularmente en el civil. Entonces, claro, eso ha facilitado mucho el trabajo desde el punto de vista, pero manteniendo la escrituración, ¿no? Naturalmente. Pero de alguna manera ha sido un avance la tramitación electrónica. Respecto de lo segundo, del régimen de recursos, parece ser relativamente consustancial, lógico, que un procedimiento donde impera la oralidad y la inmediatez tenga un sistema recursivo muy estricto, ¿no? Entonces se han planteado precisamente disputas sobre esto. Por ejemplo, voy a poner un caso que es bastante recurrente en materia procesal penal y que tiene que ver con la audiencia preparatoria del juicio, ¿no?
a propósito de la determinación de exclusión o inclusión de pruebas para el juicio oral. El sistema recursivo para apelar de esa decisión ante un tribunal superior solo permite la apelación en favor del Ministerio Público, del ente persecutor, cuando se le excluye prueba al Ministerio Público. Entonces, ¿qué ocurre? Exclusión de prueba de la defensa. No tiene apelación. Inclusión de prueba que es admitida y que se quiere objetar y se objeta, ¿no? Se pide excluir prueba del Ministerio Público y se determina su inclusión. Ese es un caso prototípico en nuestro sistema de extraordinaria restricción del sistema de recursos que ha sido objeto de decisiones y decisiones que en el tribunal ha tenido dos momentos distintos. En algún momento estuvo por acoger esas impugnaciones y en una etapa siguiente, que es la que estamos hoy día, en general esas impugnaciones se rechazan. Así que ahí me parece que hay un ejemplo. Hay algunos ejemplos en materia laboral, por ejemplo, también, a propósito de impugnaciones, fundamentalmente de resoluciones intermedias, ¿no? En el curso del procedimiento. Perfecto, muchísimas gracias. Hay muchas inquietudes. Ha generado gran expectativa, querido ministro Miguel Ángel Fernández González, extraordinaria disertación. Es un gusto haber iniciado y haber aperturado este congreso de actualización en torno al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con expertos también internacionales. En la siguiente sesión, el 5 de septiembre va a estar, el 18 de septiembre va a estar la doctora Aida Kemmelmayer, que junto a Carlos Campos han sido de los miembros destacados de las comisiones redactoras en los códigos civiles y comerciales de la República Argentina, y pues evidentemente hoy es un punto medular analizar a profundidad la trascendencia de la oralidad, en un momento dado dar la posibilidad de calificarla como parte del debido proceso, que ese debido proceso a su vez es parte de la tutela judicial efectiva conjuntamente con el acceso a la justicia, y hay varias pronunciamientos en este tema del debido proceso, en principios, en derecho de defensa y de pruebas, en el caso de Suárez Rosero contra Ecuador. Yo creo que fue un inicio extraordinario, me da mucho gusto que hayan estado presentes varios de nuestros expositores, porque de verdad ha valido la pena que aperture el doctor Miguel Ángel Fernández. Quiero darle las gracias al ministro de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Eddie Rodríguez Chávez. Muchísimas gracias, doctor, por estar presente con nosotros en la inauguración de este congreso. Un enorme placer. Me disculpo por la cámara que no la puedo encender en este momento. Nos vemos en los próximos días para contarles un poco de lo que nos estamos enfrentando en Costa Rica con la entrada en vigencia de un código procesal de familia especializado, separado de los procedimientos civiles. Estamos a 3 semanas y justamente esto es parte de los grandes retos. Estas últimas 2 semanas he estado muy relacionado con el Congreso, con un proyecto de reformas al código antes de que entre a regir, para poder corregir varios de los problemas que hemos ido detectando a través del estudio con jueces y juezas y abogados de todo el país. Agradecidísimo con la invitación. Estaremos pendientes. Gracias, ministro Eddie Rodríguez Chávez. Agradecemos también a un extraordinario procesalista, secretario de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Argentina, por haber estado presente en esta disertación, Carlos Enrique Camps. Gracias, Carlos. El agradecido soy yo, José, por la invitación y por participar de este evento. Quiero agradecer a los magistrados de Tribunales Superiores de México, Rodrigo Serrano Castro del Tribunal Superior de Baja California, Gustavo Rodríguez Junquera, muchísimas gracias, querido Gustavo, un ministro muy destacado del Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a mi querido amigo el doctor también, a Humberto Rodelo García, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, a la doctora Rebeca Anastasia Medina García, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, que está con un pequeño padecimiento, pero en el hospital. Gracias por estar con nosotros, mi querida doctora, a la doctora Claudia Janet Cota Peña, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur, al magistrado José Luis Aranda Galván, que ya retiro del Tribunal Superior de Guanajuato y también retiro del Tribunal Superior de Nayarit, a mi querido amigo magistrado Raúl Gutiérrez Agüero. Ha sido una muy importante disertación. Recuerdo en pandemia que hicimos un estudio muy interesante con algunos de los actores más importantes en Iberoamérica, incluidos los ingenieros, para ver el estatus que tenía todas estas nuevas tecnologías, cómo los había agarrado, y en el caso de Chile, incluso el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y en la Defensoría Pública eran junto con, o sea, Chile,
en el caso de Costa Rica, y Paraguay, que tenía ya la jueza digital, la verdad, los que estaban más avanzados, y en el caso de México, Guanajuato y Nuevo León. Entonces, qué bueno que hoy se inicia con esta extraordinaria conferencia, con la conferencia por parte del doctor Miguel Ángel Fernández González, ministro del Tribunal Constitucional de Chile y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, con el tema la experiencia en oralidad civil y familiar en Chile. Gracias, querido doctor Miguel Ángel Fernández González. Pues ya como un activo de la academia, igual que Carlos, igual que cada uno de Eddie, pues es un gusto que estemos intercambiando y que estemos rompiendo los paradigmas, ¿no? Hoy en día que vienen debates como en el caso mexicano, donde se pretende seguir un poquito la guía de Bolivia, con la elección popular de miembros del Poder Judicial, incluidos ministros de corte y altas cortes, que bueno, no quiero entrar en trazas de esto, pero sí es importantísimo este diálogo que estamos teniendo a nivel internacional, y quiero agradecer hoy a nuestros amigos de Chile, de Argentina, de Colombia, y hoy en especial le hacemos mención honorífica a esta conferencia inaugural del doctor Miguel Ángel Fernández. Gracias, doctor Miguel Ángel Fernández González. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Yo le voy a enviar la ponencia, doctor, para que para que la tengan disponible. Perfecto. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia. Gracias a todos los Consejo Directivo Nacional de la Academia, los miembros de los capítulos, a nuestros disertantes en próximas fechas, ya los tienen ustedes. Hoy inició el doctor Miguel Ángel Fernández, en la segunda estará Aida Kemelmayer con la experiencia en materia familiar en Argentina, luego sigue el doctor Rodrigo Serrano con la reforma constitucional de 17 en materia de justicia cotidiana, viene después el 24 de septiembre con nosotros el magistrado Gustavo Rodríguez Junquera, con las generalidades, principios rectores y estructura, ahora con el nuevo código, prosiguiendo el magistrado Humberto Rodelo García de Chihuahua, procedimiento oral, civil y familiar, posiblemente la magistrada Rebeca Anastasia Medina García, con un tema muy importante del libro tercero del nuevo código, al igual que el magistrado retiro Raúl Gutiérrez Agüero. En la séptima conferencia estaría la octava conferencia, la magistrada Claudia Janet Cota del Tribunal Superior de Justicia de Baja California con la justicia familiar. Luego vendría José Luis Aranda Galván, magistrado en retiro del Tribunal de Justicia de Guanajuato, litigante ante la entrada en vigor del Código Nacional. La décima sería la protección cautelar del nuevo código con el doctor Carlos Enrique Camps, que bueno, ha participado en todas estas codificaciones argentinas. Gracias, Carlos. Luego el ministro Eddie Rodríguez Chávez con esta experiencia que ya nos dio un adelanto. Le dije que no siguiera porque se la iba a acabar ahorita, mi querido ministro. Y cerrando con mi querido amigo, el ministro Jorge Olazo Álvarez, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, con la justicia digital, para ahora analizar esto que ya había abordado algunos de los, creo que fue el caso de Adrián, nuestro vicepresidente. Pues reiteramos, agradecemos hoy al doctor Miguel Ángel Fernández González, con el tema, quien disertó el tema, la experiencia en oralidad civil y familiar en Chile, que va a ser un tema paradigmático porque esto se ve en toda América y parte de Europa, y pues obviamente lo ven expertos de todo el mundo dentro de la magistratura y dentro de la investigación, así es de que vamos a seguir de cerca, doctor Miguel Ángel Fernández González. Muchas gracias.